El día de hoy vamos a continuar estudiando el procedimiento de certificación ambiental en el Perú. Y voy a pedirte, por favor, Leonor, que cuando pida la intervención de los estudiantes, tú elijas a uno al azar para que intervenga. Así que atentos y anotemos las intervenciones a partir de ahora para poder también considerarlo en la nota del curso en el promedio final. Así que iniciamos. Lo primero que habría que tomar en cuenta es cómo la justicia se expresa en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. La justicia entendida en sus múltiples posibilidades, ¿no? Como justicia distributiva, en dar a cada cual lo que le corresponde, ese concepto que conocemos al principio del primer año, ¿no es cierto, Alexandra? Y que parece realmente efectivo, ¿no? Pero luego descubrimos que tiene sus limitaciones. Pero vamos a ir estudiando concepto tras concepto del valor justicia y vamos a aplicarlo, ¿no? Dar a cada cual lo que le corresponde en el caso del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental sería que permitamos el desarrollo de la libertad de empresa, pero también garanticemos el derecho a un ambiente adecuado y equilibrado, el derecho a la salud, a la vida y a su cultura, de aquellas personas que se impactan por los proyectos de desarrollo, de inversión. La justicia definida como lo útil, como maximizador de la felicidad o del bienestar para la mayor cantidad de personas, se expresa en la certificación ambiental porque definitivamente este acto administrativo es garante de una paz social y eh, una debida salvaguarda de derechos constitucionales como propiedad, por ejemplo, cuando un proyecto va a impactar sobre mi predio y que se me pueda pagar una servidumbre, sobre el derecho a la residencia, cuando yo voy a reubicar a una población, definitivamente está en cuestión, y lo vamos a ver más adelante, el bienestar general por sobre el particular, ¿no? Y eso no quiere decir que yo no le pida su consentimiento libre e informado, pero está en cuestión ello, ¿no? Hacerlo con un mecanismo que permita equilibrar y no imponer y no, de alguna manera, desconocer que el interés general no puede primar sobre las minorías y sobre individuos que también tienen derechos, ¿no? La democracia se basa en eso, ¿no? La posibilidad de, como decía Alex Tocqueville, de no ser la dictadura de las mayorías, sino ser un gobierno que proteja a sus minorías, fundamentalmente. Así debemos entender la democracia, no como lo contrario. La justicia como reflejo de la ley y lo normativo para mantener el orden establecido se daría en este caso cuando hacemos cumplir la normatividad del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Y hemos visto que diversos sectores, llamemos aquí al sector de telecomunicaciones, al sector de defensa y al sector de salud, y como no, al de turismo y comercio exterior, no quieren cumplir la normatividad y no quieren aprobar un reglamento de protección ambiental y ya han tomado ya una década sin hacerlo. Entonces, esta situación podríamos denominarla, ¿te parece bien, Leonor, como injusta? ¿Te parece ese término demasiado fuerte, Leonor, o te parece cabalmente adecuado? Considero que sí debería ser injusto el término injusto, aunque tenga esa connotación de que en realidad afecta, ¿no? Daña a un tercero, daña a una comunidad, daña a las personas que no comparten la misma perspectiva, digamos, o el mismo cosmovisión. Considero que sí debería considerarse injusto.
Y en este caso, el desconocimiento de la normatividad vigente que ordena que tanto de sector defensa, salud, eh, MINCETUR y el sector telecomunicaciones tengan un reglamento de protección ambiental aprobado, no solamente sería injusto, sino ilegal. Y este es el momento donde el valor justicia se encuentra con la legalidad, pero no necesariamente siempre eso va a ser así. ¿Ah? En esta definición han coincidido, pero en otras ocasiones, por ejemplo, en el artículo 5 de la ley de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, donde a pesar que una reserva territorial indígena de pueblos en aislamiento voluntarios tiene como principio no contacto a la intangibilidad y que ni siquiera Gabriela, ni Alexandra, ni Juan Alexander entren al lugar vía un estudio de impacto ambiental, eh, sí se pueda ingresar. Esa norma eh, es, en este caso, contraria a los tratados firmados de derechos humanos por el Perú, contraria a la Constitución, y por lo tanto su legalidad está en cuestión, ¿no? Podría ser expulsada, extirpada del ordenamiento jurídico y además sería injusto, ¿no? Entonces, estos conceptos es bueno revisarlos ahora porque tenemos que tener un pensamiento crítico sobre la normatividad que vamos aplicando, no solamente ser la boca de la ley, como decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, ¿no? No, ir más allá. De alguna manera, recordar a las razones por las cuales estamos en la Facultad de Derecho, ¿no? Claramente, no solamente es para conseguir trabajo, ¿no? Y ni vestirme de eterno, ni tener un ingreso promedio aceptable, ¿no? Esas no son las razones de fondo por las que están acá ustedes, o quiero pensarlo, que no por eso estamos acá conversando, ¿no? La justicia como expresión de poder político, social y cultural, y creo que en, en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental esto se ve claramente, ¿no? Porque si no exiges a determinados sectores que se adecúen a la normatividad ambiental vigente, pues es porque hay un poder político que avala ese. Soy ministro de Defensa, soy ministro de Salud, soy ministro de Comercio Exterior y Turismo, o del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, sin tener esta normatividad y me voy sin dejar ese legado, pues evidencia que hay un respaldo político de que no hay voluntad de ponernos a derecho y de cautelar el derecho a un ambiente adecuado en estos sectores, ¿no? También evidencia eh, un tema social y cultural porque la sociedad aún no tiene una alta sensibilidad en temas medioambientales, ¿no? Ejemplo, ¿cuántos estamos aquí ahora, hoy, un 10 de noviembre del 2021, en aula? Leonor, ¿me puedes decir el número? Sí, profesor, ahorita lo veo. A ver, somos 11 personas. Efectivamente, 11 de 300 de una promoción. Eso Ujú. evidencia el desinterés, ¿no? Incluso aún teniendo 16 matriculados, solamente hay 11. Entonces, más allá de aprobar el curso, más allá de tener un conocimiento para comprender mi realidad, no hay una vocación de la sociedad de querer comprender mi relación con el ambiente, con la naturaleza, ¿no? Quizás hoy el caso de el zorrito run run sea una manera anecdótica de cómo vemos a la naturaleza, ¿no? Como algo gracioso, como algo que de repente va a pasar en una semana al olvido, pero no lo tomamos seriamente y esa es justamente la razón por la que tenemos un complicado escenario no solamente nacional, sino planetario, ¿no? La COP26 ha fracasado. Cada país decide
cuál es voluntariamente el número de emisiones que debe dejar de realizar. Y esto es básicamente como que le diga a Alexandra y a Leonor, miren, ¿con cuánto quieren que les apruebe, no? Y Leonor dice, yo quiero 21, y Alexandra dice, yo quiero 22. Oigan, pero esa forma eventualmente va a generar que la universidad no acredite nada porque no estamos evaluando a los estudiantes, sino estamos dejando que ellos tomen la decisión de aprobarse o no. Eso es lo mismo que pasa con los países, ¿no? No quieren asumir un compromiso en función del interés planetario general, en que no digamos que tú decides cómo ajustarte la correa para que no haya tanta contaminación y haya un aceleramiento del cambio climático, sino nosotros vamos a decidir en función de el número de emisiones que emites, las fábricas que tienes y eventualmente tu capacidad para poder adecuarte a las nuevas tecnologías, ¿no? En ese contexto vamos rumbo a un escenario muy complicado, muy complicado. Y hay que ser consciente de eso. Y parte del problema es que no solamente el ausentismo en temas medioambientales es de San Marcos, es a nivel mundial, planetario. La COP26 deja evidencia de eso, el gran fracaso, que no es de 26, sino ya viene desde la COP20. Y algunos podríamos ir mucho más atrás. Entonces, esperemos que las cosas mejoren en la próxima década, pero estamos muy complicados. Y por eso que el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es tan importante porque con los efectos del cambio climático ya sobre nosotros, los que vamos a sufrir las principales consecuencias son los países en desarrollo, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, y ni qué decir de los africanos, ¿no? O de la India, ¿no? Estamos muy complicados, ¿no? Y eso es parte de lo que entendemos por justicia, ¿no? Justicia como expresión de poder político, social o cultural. Para algunos, tener una normatividad flexible con la inversión privada, nacional o extranjera, y que eso genere puestos de trabajo sin ponernos a pensar en las consecuencias, es justo, porque tengo que alimentarme, pero no me pregunto a qué costo, ¿no? Y las consecuencias de los que vienen, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? La próxima pandemia probablemente se deba también a un gran parte de la deforestación y el cambio climático, ¿no? Está retrocediendo una serie de condiciones que teníamos persistentes y eso está haciendo que las bacterias, los virus, para sobrevivir tengan que mudarse, ¿no? Y nosotros somos los principales número de población donde cualquier virus o bacteria que quiera sobrevivir debería saltar, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar en esa variable, ¿no? La justicia como solidaridad, equidad y subsidiariedad y justicia social, ¿no? Entonces la justicia también tiene que expresarse, además de las otras formas mencionadas, como dar a cada quien lo que corresponde, como tratar de ver el bienestar general, tratar de cumplir la ley, ser expresión legítima de la sociedad en el que se genera este derecho, en este caso ambiental, y no de que seamos solidarios con aquellos que están más vulnerables, ¿no? En este caso, las poblaciones indígenas, ¿no? Las poblaciones andinas, donde el cambio climático a ellos les va a afectar mucho más, ¿no? Y habría que generar programas que permitan repartir los beneficios económicos que se reciben por las actividades extractivas, ¿no? Entre los afectados, ¿no? Así como hay un programa del vaso de leche, así como hay un programa Cuna Más. Bueno, el próximo programa que debería crearse es uno en aquel que ve cómo se distribuyen los beneficios económicos producto de actividades extractivas que impactan en las comunidades. Y alguno me dirá, ¿para eso está el canon? No, el canon es una parte de los tributos que paga el, el titular de un proyecto y ese tributo es general, es para todos. Estamos hablando de
un fideicomiso que se constituya en zonas para que directamente ellas puedan intervenir en su administración y directamente puedan beneficiarse, como lo dicta el artículo 15 del convenio 69, no hablamos de un tributo. Y un fideicomiso también, ahí está la parte de solidaridad, de un fondo común entre todas las empresas de sectores que impactan el ambiente, donde en caso que una empresa quede en insolvencia, entre en quiebra o por alguna razón se escape de las medidas correctivas o de remediación ambiental, de ese fondo salga para poder remediar los pasivos que se generan. Somos uno de los pocos países a nivel Latinoamérica que no tienes un fondo común donde las empresas están depositando una parte anualmente de sus utilidades para ese escenario, ¿no? Y que subsidias al que no, yo no contamino, dice el doctor, ¿yo por qué voy a pagar? Porque es un fondo solidario. Si tú quieres entrar a este mercado de aprovechamiento de petróleo o de minerales, tienes que pagar un costo, ¿no? Y que es alimentar ese fondo, una especie de, vamos a hablar en términos, un SOAT ambiental gigante, pero en términos estrictos es un fondo, porque no es un seguro tiene una cobertura limitada, ¿no? Este es un fondo donde va saliendo la plata para poder remediar, ¿no? No lo tenemos, ¿no? Entonces el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental no usa el concepto de justicia como solidaridad, equidad y subsidiariedad, ¿no? Llega solamente hasta una justicia como reflejo de la ley o los normativos, una justicia distributiva, si quieren una justicia en beneficio de la mayoría de personas, pero no necesariamente a esa mirada solidaria y de equidad y de subsidiariedad y de justicia social, como le llaman otros. Ya para cerrar esta introducción, también la justicia como los principios de libertad y diferencia sobre la desigualdad social y económica, ¿no? Tenemos que reconocer que las diferencias que existen entre un titular de un proyecto que puede invertir miles y miles de dólares eh, en la actividad económica que se proponga versus las personas afectadas, es una situación donde la capacidad de negociar entre uno y otro es muy complicada. Lo hemos visto en el proyecto Camisea, ¿no? En el informe de la Defensoría del Pueblo. Muy complicada. Y en ese escenario, pues, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aplica esta justicia, donde reconoce que hay desigualdad. No. Trata a todos como iguales. Una deconstrucción de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental evidencia que hay una deficiencia, ¿no? Que tenemos que mejorar, ¿no? Y por último, y no menos importante, la justicia como reconocimiento político de lucha contra la desigualdad y reconocimiento cultural. Reconocimiento político implicaría que el SENACE en su consejo directivo tenga una cuota de representantes de afectados por actividades extractivas o una cuota de representantes de afectados por pueblos indígenas. Profesor, ¿pero por qué? Porque eso es justicia. Que todos seamos parte de las decisiones que se toman y no solo aquellos que tienen un mejor poder político, un poder social o un poder económico. Y en este caso, estas poblaciones afectadas que son muy pobres, ni siquiera podrían llegar a postular para ser directivos porque no calificarían. Si los califico con la rigurosidad de doctorado, postdoctorado y experiencia, no va a llegar. ¿No? Tiene que haber una cuota, ¿no? Una cuota que acorte las desigualdades, ¿no? Lo propio en OEFA. El Consejo Directivo debería tener una cuota de representación de pueblos indígenas y afectados. Lo propio el CERNAP, ¿no? Lo propio el Profonampe y toda la institucionalidad en general ambiental está generada desde prácticamente, si van a ver los indicadores, cuántos de los que están allí forman parte de la realidad nacional, la mayoría son de Lima y han estudiado en Lima y muy pocos de provincia y ninguno es afectado. La mirada que tienes del mundo desde una posición privilegiada no va a ser la misma. Se representan muchas veces a una parte de la sociedad que debe ser representada, como la capital o alguna parte de la población en general, pero no representan a aquellos que son los que reciben todos los impactos, ¿no? Entonces, tendríamos, a partir de este concepto de justicia como reconocimiento político, lucha contra la desigualdad y reconocimiento cultural, darles una cuota. Profesor, usted está hablando cosas que no tienen sentido y que mejor me salgo de la clase porque no hemos venido a una clase de ciencia política, ¿no?
hay dos ejemplos que evidencian que lo que acá menciono es posible. La Autoridad Nacional del Agua, en su consejo directivo, tiene un representante de comunidades nativas, tiene un representante de comunidades campesinas. El fondo, el Profonampe, es el Fondo para Áreas No Protegidas, tiene un representante de ONG, no tiene pueblos indígenas, pero debería tener. El CERFOR también tiene representación indígena, andina y amazónica. Profesor, pero ninguno ha hecho la diferencia. Un momento, un paso a la vez. Estás pidiendo que personas que no han recibido educación como la que aquí nosotros podemos recibir por las condiciones de privilegio que hemos nacido, con un techo, con un padre que nos paga los alimentos y la educación, hemos tenido una mayor oportunidad, pero ellos no la han tenido. Y no la han tenido porque no han sido parte de los múltiples gobiernos que se han sucedido. Y necesitamos darle reconocimiento. Entonces, a los 100 días del gobierno de quien enarbola derechos de estas poblaciones excluidas, marginadas, uno podría decir, pero no ha funcionado porque el presidente que se supone que viene, ¿quién ha dicho que es indígena? ¿Y quién ha dicho de que también los que son de estas poblaciones marginadas o indígenas no se pueden equivocar? No son seres humanos. Pero el hecho de que te equivoques no quiere decir que te quite la oportunidad. Vamos a hablar del curso hoy día. ¿Cuántos hay en clase, mi estimada ahora, Leonor? 14, profesor. Ya, que 13 porque no me cuenta a mí. Los 3 que han faltado, porque faltaron hoy día, ¿merecen desaprobar el curso? No. Porque tienen la oportunidad de la otra clase venir y dar su examen parcial y final. O sea, podemos equivocarnos. Lo importante es la capacidad que tenemos de autocrítica para poder trabajar por una educación universitaria mejor, o donde el alumno y el profesor son dos caras de la misma moneda, no funciona uno sin otro, como los gobernantes de turno y quienes nos representan en instituciones públicas. De hecho, se van a equivocar, ¿no? Pero que la señora que fue la jefa de un organismo público y es mujer, se lleve las caramandungas de un local, eso va a hacer que yo no considere a las mujeres dentro de un cargo público. No, pues son cosas diferentes. Mujeres, hombres, indígenas y marginados y gente que tiene altos conocimientos, podemos equivocarnos. Entonces hay que saber distinguir. Y esa distinción es bueno para el reconocimiento político, porque si bajo el pretexto de que se equivocó, ya no más le doy la oportunidad, sería como yo nunca más darle una oportunidad a un alumno que faltó o que no dio un examen. Y este es un proceso, no es que se resuelva en un solo acto. Y así quisiera que tomemos de alguna manera esta reflexión del curso, que es profundamente producto de un modelo político, un modelo jurídico, que nos limita muchísimo, ¿no? El desempeño profesional, ¿no? ¿Cómo enseñar derecho ambiental si no han llevado cursos técnicos? No es difícil, pero vamos a ponerle ganas y con toda la concentración que puedan poner, sigamos adelante con esta parte que es complicada, que no es fácil, no voy a decirles sencillo. Léelo y como acto jurídico todo es abstracto y leyéndolo bien, no, es que esto no es así, no es como filosofía. Esto depende de ramas técnicas, ¿no? Y voy a estar siempre teniendo que dialogar con los ingenieros. Por eso es que les hace mucho bien que vengan de otras facultades, porque ellos sí son conscientes de que requieren de los derechos. El problema es que nosotros, ¿cuántos hemos ido a sus facultades a escuchar a sus profesores, ¿no? Si vamos a desarrollarnos en el campo ambiental? Incluso si estamos por curiosidad, ¿no? Porque eventualmente el tema ambiental va a arribarnos como el tema de salud tarde o temprano, ¿no? Vamos a tener que chocar con eso cuando viajemos, cuando trabajemos. Esto es algo que no puedes escapar. Es un derecho como el de familia, como el de sucesiones, como el de contratos o como el administrativo, que
vas a tener que saber lo mínimo elemental para poder desenvolverte. Dicho eso, hay que recordar a estas alturas del curso brevemente los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU planteó para todos los países y se supone que todos estábamos de acuerdo, pero una cosa es el dicho y otra cosa es el hacer, ¿no? Fin de la pobreza es uno de los compromisos que se hizo a nivel planetario, ¿no? Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. Nada de esto se viene cumpliendo. Porque esta última, 17, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Porque no depende de un país, depende de una consecuencia de los países desarrollados con los países en desarrollo. Y claramente compromiso en nuestra clase política, nacional, sudamericana, de hacerlo realidad. No voy a pasar revista porque he dicho esto, pero creo que muchos de nosotros ya nos damos cuenta a los veintitantos años que esto quedó en letra, ¿no? Hoy está por subir el agua y van a sentir el golpe, ¿no? Van a sentir la pegada, ¿no? O sea, que el servicio que recibes no es tan bueno y encima vas a pagar más, ¿no? Y ya veremos eso en la realidad que nos toca, ¿no? Con ese antecedente, 106 y 35, quisiera escuchar la opinión de uno de sus compañeros o compañeras sobre lo que ha mencionado, que su compañera Leonor elija. Doctora, adelante, elija uno de sus compañeros. Sí, profesor, de la lista voy a elegir el número 5, que es Fabricio Ferro López. Veamos si está Sí, presente profesor. Mauricio. Adelante, ¿qué piensa usted de la justicia en materia ambiental? Tenemos una justicia en términos como los hemos mencionado, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, en general en la institucionalidad vigente, como el Ministerio del Ambiente, Servicios Protegidas, entre otros. Bueno, desde mi punto de vista, profesor, no. O sea, tenemos una justicia muy precaria, tal vez como que no vela por todos los derechos igualmente, ¿no? Tal vez sus intereses no son tan... Bueno, se podría decir que no toma en cuenta a todas las personas por igual, porque también hay diferentes, se podría decir, por ejemplo, comunidades que sufren atropellos contra sus derechos, pero no les hacen tanto caso como a personas que sí tienen poder, ¿no? Y es como que allí hay un poco de problemas, ¿no? Bueno, ahí tienen problemas por esa parte. Bien, entonces lo que hemos querido hacer hoy día es básicamente recordarles a todos los que son abogados que necesitamos cuestionar la normatividad vigente, que no debemos darlas por sentada, que si bien es cierto, muchas de las clases de sus cursos, incluyendo este, parten de la norma, también tenemos que criticarla, ¿no? Y sus limitaciones. Dicho eso, tenemos que recordar que el procedimiento de certificación ambiental, no me voy a cansar de decirlo, así nos quedamos con 5, tiene 3 momentos, ¿no? Antes de la elaboración de la IA, durante la elaboración de la IA y durante la evaluación de la IA. Y en todas esas etapas tiene que haber participación ciudadana. Y en todos esos momentos tiene que haber transparencia en la información ambiental porque es pública. Y el procedimiento de certificación ambiental tiene que darse en esos 3 niveles para que podamos tener una certificación ambiental de calidad y eventualmente, cuando afecta a pueblos indígenas, con la consulta previa correspondiente. Independientemente de la consulta previa, tenemos que tener un enfoque de género cuando hacemos los términos de referencia, cuando hacemos el plan de participación ciudadana, cuando aprobamos esos términos de referencia y además cuando acompañamos en el proceso de levantar información para hacer el estudio de impacto ambiental y por último, como evaluamos el estudio de impacto ambiental, ¿no? Un enfoque intercultural que implica traducción y también
formas de contar de qué trata el estudio de impacto ambiental de una manera que pueda entenderla alguien que no ha pisado la universidad y que no sabe nada del tema en general técnico del proyecto, ¿no? Es un reto, pero justamente para eso está el Estado y también el consultor y también el titular del proyecto, ¿no? Dicho esto, vamos a descubrir que en el procedimiento de clasificación de los proyectos de inversión y la aprobación de términos de referencia, aquí en la primera etapa, antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, tienen que tenerse en cuenta criterios de protección ambiental. Por ejemplo, la salud pública, ¿no? ¿Cómo va a afectar el estudio de impacto ambiental? La salud pública. No sé si tendremos un ingeniero por acá, pero que yo sepa, muchos de los estudios de impacto ambiental que hemos revisado hasta la fecha con ustedes, ninguno tiene un capítulo que hable sobre salud de las personas. Entonces, debería, como una cosa necesaria, plantearse que los estudios de impacto ambiental digan algo sobre el tema de salud pública y cómo se afecta con el proyecto. No dice nada. Otro criterio de protección ambiental reconocido por nuestra normatividad, como la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental o su reglamento, es la protección a la belleza paisajística, ¿no? ¿Cuánto estropea la belleza paisajística un panel donde sale, vamos a decir, un actor o actriz que puede ser muy atractivo o atractiva, pero que impide que yo vea el cielo, que yo vea un horizonte determinado, y además me puede distraer y puede generar un accidente, ¿no? Dependiendo de dónde están. Por eso es que ya hace mucho, cuando vamos a las playas del sur o del norte, hay cada vez menos letreros, porque pueden generar distracciones en los conductores. Hemos visto este criterio en los estudios de impacto ambiental que hemos estado revisando, no se ha visto de manera minuciosa, ¿no? La protección de la belleza paisajística, no solamente en la urbanística de ciudad, sino en el ámbito de la selva o el Ande o la propia costa, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta que este es un criterio de evaluación, ¿no? La protección del patrimonio cultural es otro componente que se toma en cuenta en el estudio de impacto ambiental, que sí se ha visto, que sí hay, hemos revisado con ustedes y hay mecanismos. Protección de pueblos indígenas, también hemos visto que han estudiado, en la práctica hemos visto, pero no es tan profunda como quisiéramos, pero sí lo toman, no va a decir. Protección de espacios urbanos. No parece ocurrir eso cuando ves el caso del Metropolitano, como la identidad de un distrito emblemático como Barranco, de alguna manera se parte en dos, ¿no? Con el Metropolitano. Una cosa era con esta vía y otra sin esta, ¿no? Es algo que no tomaron en cuenta al momento de hacer el Metropolitano. No digo que no necesitemos el Metropolitano, sino que no se evaluó el impacto a un lugar pero de tanta tradición, ¿no? Que su modelo urbanístico es de una Lima de hace 80 años, ¿no? Y que claramente esta estructura rompe ese esquema, ¿no? La protección de la biodiversidad y áreas naturales protegidas, claro que sí, eso lo hemos visto en lo que es línea de base ambiental, biológica. La calidad ambiental, claro que sí, con los límites máximos permisibles, los estándares de calidad ambiental que están apareciendo en los estudios de impacto ambiental. Estos criterios de protección ambiental, como no se están viendo de manera directa en los estudios de impacto ambiental, ¿cuál es la manera de subsanar, de eventualmente validar que el estudio de impacto ambiental no afecta a estos componentes que la sociedad considera prioritarios? ¿Cuál creen ustedes que sea un mecanismo de evaluación en el propio estudio de impacto ambiental de validación de que se están tomando en cuenta estos criterios de protección ambiental?
diga el nombre de uno de sus compañeros, doctora Leonor, y tome la palabra y apunte la intervención también. Vamos a tomar en cuenta todas las intervenciones a partir de ahora. Sí, profesor, estoy anotando. Voy a llamar a la última persona en la lista. ¿Quién es? Sara Marilyn Balmín. Sara, ¿cómo crees que podemos descubrir si se están de alguna manera respetando los criterios de protección ambiental en la elaboración del estudio de impacto ambiental? ¿Podría volver a repetir la pregunta, profesor? ¿Cómo estamos garantizando que los criterios de protección ambiental en la elaboración de un estudio de impacto ambiental se van a respetar, se están respetando y se están considerando? ¿Cómo validamos esa información? A través de un estudio, profesor, ya sea visitando, bueno, como ingeniera, visitando el lugar, haciendo un análisis así del ambiente. Bien. La respuesta es cercana a lo que debemos entender, pero más precisamente sería con las opiniones técnicas de los sectores que están llamados a proteger la salud pública, que están llamados a proteger la belleza paisajística, que están llamados a proteger el patrimonio cultural, que tienen la obligación de proteger a nuestros pueblos indígenas, que tienen el deber imperativo de proteger las áreas protegidas. Esa es la respuesta. No se olvide, los criterios de protección se pueden garantizar en los términos de referencia, en la propia elaboración del estudio de impacto ambiental, pero el filtro que deberían pasar sería con la opinión técnica del sector que es competente en esa área. Por ejemplo, veamos, opiniones técnicas necesarias cuando afecto áreas naturales protegidas. ¿De quién será? Del CERNAP. Del CERNAP, de acuerdo al Decreto Supremo 004-2010, MINAN y siguientes que están viendo allí. Si afecto al agua, ¿a quién le voy a llamar? A la Autoridad Nacional del Agua. Artículo 81 de la Ley de Recursos Hídricos. Si afecto un componente turístico, al MINCETUR, artículo 5.8 de la Ley General de Turismo. Si afecto a pueblos indígenas, al Ministerio de Cultura. Si afecto bosques o diversidad biológica que no estén en áreas protegidas, al CERFOR, artículo 62 de la Ley 29.763. Y si afecto salud, debería llamar a DIRESA. Entonces, la manera como como abogado, debo estar atento. Y aunque yo no sea ingeniero ambiental, no sea biólogo, pueda descubrir si se están respetando estos criterios de protección ambiental, sería qué opiniones técnicas pidieron. La gente está enferma de metales pesados. ¿De casualidad cuando hicieron el estudio de impacto ambiental pidieron opinión al MINSA? No. Ah, bueno, ahí está el problema, pues. Porque el MINSA también debió opinar. Se ha estructurado una comunidad nativa o campesina producto de una actividad productiva que se ha hecho en la zona. ¿Pidieron en el estudio de impacto ambiental opinión a cultura? Se ha destruido un patrimonio cultural para siempre. ¿Pidieron opinión a cultura? Y así sucesivamente. O sea, como abogado tengo que pensar en qué probaría que el estudio de impacto ambiental tiene deficiencias o está bien hecho, verificando que había habido una solicitud de opinión del sector competente. Pero además, que se levantaron las observaciones que hizo este sector, porque, atentos, estos sectores van a opinar, pero no necesariamente sus opiniones son vinculantes. Lamentablemente, solo opiniones vinculantes tenemos en el caso de ANA y CERNAP. Todo el resto de opiniones no son vinculantes. Oiga, pero ¿cómo no va a ser vinculante la del MINSA? ¿Cómo no van a ser vinculante la del CERFOR? ¿Cómo no va a ser vinculante la
la del Ministerio de Cultura no lo es. Salvo en el caso que nos encontremos en un pueblo en aislamiento voluntario, que son 5.000 indígenas de los 8 millones que existen entre andinos y amazónicos. O sea, no estoy obligado necesariamente a levantar todas las observaciones, no lo estoy. Por eso les decía, volviendo a nuestro pequeño tópico filosófico, ¿de verdad este Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental refleja la justicia como la entiendo ya el siglo XXI, como una donde realmente hay una lucha contra la desigualdad, hay un reconocimiento cultural, hay un reconocimiento de las desigualdades y es solidaria y hay equidad y hay justicia social, o es una justicia que solamente expresa lo que dice la ley y lo normativo, y como no dijo que era vinculante y como no es necesariamente obligado a levantar las observaciones, pues doctor, sigamos adelante, ¿no? Ese es el modelo que tengo. Ese es el modelo que tengo. Por eso tengo conflictos sociales. Y por eso es que mis estimados 14 estudiantes, o 13 sin contarme a mí, ¿no? ¿Cuánto vamos, mi estimada Leonor? Seguimos en 13, profesor. 13. Necesitamos abogados, porque mucha de la perfeccionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental es a partir del razonamiento que hacemos como juristas, como abogados, de cómo la norma debe cumplir con la protección de bienes jurídicos protegidos, como salud, ambiente, vida, cultura. Y descubrimos que no está dando la hora, ¿no? Y sobre esa base, si voy al Congreso como asesor, o si me llaman a mis redes del ambiente, ya sé dónde están las limitaciones y qué proyecto de ley proponer y qué cambios podría hacer y cómo saltarme. El abogado no solamente tiene que saber la norma de memoria, sino cómo lo soluciono, doctor. Ya vio que hay un problema. Bueno, si tú eres abogado del SENACE y te toca evaluar el estudio de impacto ambiental, el titular del proyecto tiene que levantar todas las observaciones que le hace el SENACE o quien le toque evaluarlo, gobierno regional o ministerio. Así que en ese contexto, si tú haces parte de tus observaciones, opiniones que en principio no eran vinculantes, lo vas a obligar. Y podría ser que aunque no sea vinculante una opinión, la hagas tuya y lo desapruebes. Tenemos salidas, pero es discrecional. Como no estás imperativamente obligado por la norma a hacerlo, salvo en el ANA o CERNAP, va a depender mucho de quién esté evaluando. Por eso digo, 13 abogados, uno que llega al SENACE, es una oportunidad de mejora en el sistema, ¿no? Sin cambiar la ley. Criterio para poder garantizar los derechos a un ambiente adecuado, salud, vida y cultura de las poblaciones afectadas, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no?, de estas opiniones donde así debió ser de los demás casos, como salud, por ejemplo, ¿no?, o como cultura en pueblos indígenas, ¿no?, así como lo hicimos en el CERNAP, ¿no? El CERNAP es uno de los pocos sectores que tiene una norma que dice que es vinculante y las consecuencias de esa condición, ¿no? Las entidades de nivel nacional, regional, local tienen la obligación de solicitar opinión técnica previa vinculante al Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado en las actividades orientadas a protección de recursos naturales o habilitación de infraestructura que se realicen al interior de áreas protegidas. Traducción: si vas a hacer minería, hidrocarburos, turismo, una carretera o un aeropuerto cerca de una área protegida, tienes que pedir opinión. Y esa opinión es previa, o sea, antes que hagas cualquier cosa tú, pídeme opinión a mí. Si te doy la opinión favorable, continúa, ¿no? ¿Qué pasa en los casos donde no me da la gana, pues, doctor, de pedir? Me tiene sin cuidado. En este Decreto Supremo 004/2010 MINAN dice:
la autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante, así como sus renovaciones que se hayan otorgado en favor de actividades de aprovechamiento de recursos naturales o la habilitación de infraestructura que se realice al interior de áreas protegidas, serán nulas de pleno derecho si no cuentan con la opinión técnica previa vinculante del CERNAV. Se acabó. Consecuencia de eso, mi estimada Leonor, si entrega una certificación ambiental, aprueba un estudio de impacto ambiental sin opinión previa vinculante del CERNAV, se me olvidó, ¿tendrá validez esa certificación ambiental, sí o no? Considero que no debería tener validez, profesor, pero ¿cómo se da en la Efectivamente, realidad? de conformidad al artículo 2 del Decreto Supremo 004-2010 MINAM, no tendría valor. Sería nula de pleno derecho. Y eso acarrearía una serie de responsabilidades administrativas. Recuerden su ley 2744. Esta manera de regular el CERNAV debería ser imitada por las demás autoridades. Es la única. Es la única. Y miren, se arriesgó, porque está diciendo, habla de nulidad en un decreto supremo, ¿no? No en una ley, ¿no? Se arriesga. Nadie lo ha cuestionado, nadie ha puesto una acción popular, no, no. Todos la respetamos. Y a la pregunta de su compañera, no sé, doctor, creo que tengo mis dudas. Esto usted lo dice en clase y es como muy abstracto, ¿no? ¿Se cumple o no se cumple? Bueno, y este es un ejemplo, ¿no? La resolución ministerial 565-2010 MEN es un caso donde hay un área señalada en la concesión temporal para una concesión eléctrica de constructora Andrade Gutiérrez, sucursal Perú, donde se va a desarrollar una central hidroeléctrica, ¿no? Mainique 1, 2, 3, 4. Y no observaron el decreto supremo que hemos mencionado. No, doctor, no está eso. Ahí está, mire, vea, lea. Dice que sin perjuicio de lo señalado en el anteriormente, resulta oportuno anotar que el artículo 2 del decreto supremo 04-2010 MINAM establece que, entre otros aspectos, lo que hemos leído, es nula cualquier acto administrativo que no tome en cuenta en la certificación ambiental o la habilitación o el permiso, la opinión del CERNAV, ¿no? Dice eso, ¿no? Que serán nulas de pleno derecho las concesiones que se hayan otorgado en favor de actividades de aprovechamiento de recursos naturales o la habilitación de infraestructura que se realice en interiores protegidas en caso no contar con la opinión técnica previa vinculante del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, CERNAV. Consecuencia, se resuelve declarar nulidad del acto administrativo contenido en el oficio tal de 12 de mayo de 2010 emitido de Dirección General de Electricidad, así como del acto ficto a través del cual se aprobó el otorgamiento de concesión temporal para realizar de estudios relacionados con la actividad de generación eléctrica en las centrales hidroeléctricas Manjique 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, Leonor, ahí está tu respuesta, ¿no? Y yo creo que así debemos responder los abogados, no con lo que me parece, pienso, creo, con pruebas. Los abogados tenemos que actuar con medios probatorios y con documentación en la mano, ¿no? Y cuando no lo tengamos, digamos, me parece, tengo la impresión, pero no tengo el documento, así que puedo equivocarme, pues, ¿no? Y ya lo dejo a su criterio. Dicho eso, ¿cuántos somos a la fecha 6:57, doctora Leonor? Seguimos siendo 13, profesor. Debido al ausentismo de esta clase, vamos a partir de ahora a tomar la asistencia obligatoria y a los que tengan inasistencias a partir de ahora, de hoy, principio de legalidad, vamos a tener que tomarles un examen oral de fin de curso, porque si no viene a la clase, no sé si está aprendiendo, ni siquiera sé si ve el video. Y además tendrá que poner un comentario en el video YouTube de aporte a la clase que se ha dado. No vino, tiene que validar. Los demás no tienen esa obligación, los que están en clase ahora, ¿no? Pero tienen que intervenir. Si no
vamos a hacerles un gran daño, pasarlos para agua tibia, y necesitamos abogados que realmente conozcan, no que confundan, sino que clarifiquen, que sean una luz en estas tinieblas del calentamiento global y una normatividad ambiental permisiva, ¿no? Sigamos adelante, mi estimada Leonor, y avíseles a los que no vinieron. Lo mismo se aplica para aquellos que no han hecho tareas de aula virtual, ¿no? Que hay algunos que no han hecho muchas, no se han puesto al día. Así que se verán conmigo en un examen oral que va a durar lo que tenga que durar, ¿no? Prepárense ahí a esperarme ese último día de la clase. Sigamos avanzando porque un documento es ninguno, ¿no? Aquí dice que se declara la nulidad, ¿no? Del acto administrativo que aprobó, pues, el otorgamiento de la concesión temporal de la central. Pero, ¿cómo es que ocurrió eso? ¿Porque el sector competente de oficio lo hizo? No, no lo hizo de oficio, mi estimada Leonor. El 21 de septiembre de 2011, el director de gestión de áreas naturales protegidas, CERNAP, le dijo al director general de electricidad, Ministerio de Energía y Minas, que requería la nulidad de la resolución ministerial 453-2010 MEN, el HDM. La resolución ministerial, les cuento, lo firma el ministro. Un director, que es un rango inferior, le está diciendo en la práctica al ministro: deja sin efecto, y te digo por qué, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted para manifestarle que hemos tomado conocimiento que su representante ha emitido la resolución ministerial XYZ, que otorga la concesión temporal a favor de la empresa Odebrecht Perú, no sé si lo conocen ustedes por ahí, ingeniero y construcción, SAC, para desarrollar estudios a nivel de factibilidad relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica en la futura central hidroeléctrica de Tambo 40, la misma que estaría abarcando la reserva comunal Achaninca y su zona de amortiguamiento, y que, de acuerdo a una normativa vigente, decreto supremo, no se olviden, 04-2010 MINAM, debió haber contado con opinión técnica previa vinculante favorable de CERNAP. Al respecto, en aplicación del artículo 11 y 202 de la 2744 de ese momento, recuerden que han movido los artículos con las últimas modificatorias, Ley de Procedimiento Administrativo General, corresponderá a la instancia competente, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, declarar la nulidad de la precitada resolución ministerial y disponer lo pertinente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido. ¿Quién es el emisor del acto inválido? El ministro. Lo que hacemos de su conocimiento para los fines correspondientes. Entonces, ¿ven? La potencia de tener una opinión vinculante es que tú, siendo director general o director de gestión de áreas protegidas, puedes dirigirte a cualquier autoridad, no importa ministro o un rango superior al tuyo, y hacer cumplir la norma. Y aquí vayamos de nuevo a nuestro cuadrito, un poco de filosofía y derecho. ¿Qué justicia apliqué? ¿Qué justicia apliqué? La justicia como reflejo de la ley y lo normativo para mantener el orden establecido. Esa es la que apliqué, ¿no? Esa me basta. Para la nulidad de un acto jurídico o nulidad de un acto administrativo, aplico la justicia en consonancia con este concepto del 3 que hemos mencionado, ¿no? Entonces, seguimos avanzando, y esta es la mejor manera de proteger el bien jurídico, biodiversidad y áreas protegidas. De esta manera, efectivizo criterios de protección ambiental. Incluso, en el caso de CERNAP, antes de la certificación ambiental, porque la opinión del CERNAP es antes de que se otorgue una concesión y antes que se otorgue una certificación ambiental. Por eso, lean bien el artículo 2 de este Decreto Supremo 004-2010 MINAM. Dice: la opinión es necesaria para autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante, e incluso su renovación. Esto incluye concesión y certificación ambiental. ¿Modificación del estudio de impacto ambiental? Sí, también. ¿El ITS? Probablemente. O sea, cualquier cosa que afecte a un área protegida tiene que ser
con opinión técnica previa vinculante. ¿Sí? Entonces, esa es la lección de hoy día, cuando encuentre un estudio de impacto ambiental. Ahora, dentro de este decreto supremo, encontramos que hay dos formas de opinar del del CERNAP, ¿no? Hay una opinión de compatibilidad y hay una opinión previa vinculante. La opinión de compatibilidad es cuando básicamente todavía se está estableciendo un lote de hidrocarburos, una cuadrícula para actividades mineras en potencia, y yo le doy opinión de compatibilidad. O sea, como todavía es lejano que entreguen una concesión, una certificación ambiental, pues te digo, tienes opinión de compatibilidad, ¿no? ¿Eso quiere decir que voy a emitir como CERNAP una opinión previa favorable vinculante al futuro? No. Simplemente de en abstracto, como el lote es gigante y las cuadrículas, yo exactamente no sé dónde vas a estar haciendo la actividad extractiva. Yo en general te puedo decir, bueno, creo que sí en este momento, pero veamos cuando ya se tenga certeza sobre qué zona vas a impactar. Allí voy a darte mi venia absoluta con la opinión previa favorable vinculante. Entonces hay que reconocer que en el caso de áreas protegidas tienen hasta una opinión que antecede a la opinión técnica previa vinculante, que es la opinión de compatibilidad, que se da en el plano de planificación de actividades. Están realmente cubriendo todos los supuestos, ¿no? Y evitan cualquier conflicto. Por eso que en áreas protegidas la protección es mayúscula, ¿no? Otro ejemplo de opiniones técnicas que hemos estado conversando es el caso de opinantes técnicos en el caso de hidrovía amazónica. En el caso de hidrovía amazónica se afectaba a áreas protegidas y veían en el mapa la semana pasada que se afectaba de manera indirecta, no era que atravesaba la hidrovía amazónica una área protegida, pero igual la opinión, porque el río alimenta a Pacaya Samiria. Y entonces, tienes que opinión previa vinculante. Miren que no estaba el proyecto dentro del área protegida, pero igual estaba en zona de amortiguamiento y entonces tengo que opinar. La Autoridad Nacional del Agua también, opinión técnica previa vinculante. A diferencia del ANA, la diferencia del ANA con el CERNAP es que ellos no tienen un decreto específico, simplemente tienen un artículo de la Ley de Recursos Hídricos donde dice que tienen que pedir opinión, pero no dice sus consecuencias como las plantea el CERNAP, ¿no? ¿Qué opiniones en el caso de hidrovía amazónica que vimos la semana pasada no son vinculantes? Agricultura, comercio exterior y turismo, cultura, transporte y comunicaciones, producción, autoridad portuaria, DICAPI, Gobierno Regional de Loreto, Ucayali, Instituto de Investigación de Amazonía Peruana, Instituto del Mar del Perú, Organismo Supervisor de Recursos Forestales y Fauna Silvestre, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, CERFOR. Usted está en el despacho de la autoridad que evalúa el estudio de impacto ambiental y tiene el caso de hidrovía amazónica. Criterio. Vamos a ver, mi estimada Leonor, un punto para aquel que me dice cuál debería ser definitivamente una autoridad que debió ser una opinión vinculante fácticamente, ¿no? La ley no lo dice, sino que fácticamente uno le exigiría como imperativo que esa opinión se considere sumamente importante para levantar observaciones y aprobar el estudio de impacto ambiental. ¿Cuál de todas estas autoridades? A ver, más oportunidad. Dos, dígame, cosa que se puede equivocar en una, pero la otra es cierta. Leonor, menciona un par de nombres de tus compañeros y adelante con la intervención de quienes le toque ser llamado. Sí, profesor. Rosmery Elmerco Herrera y Isaac Alejo Reyes. Adelante, Rosmery. ¿Quién crees que debería ser de los que son opiniones técnicas no vinculantes en el caso de la amazónica, consideradas de facto pues como imperativas o importantes y decisivas? Yo considero que debe ser el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, y como segunda opción podría ser Organismo de Supervisión de los Recursos. Ya, muy bien. Ahora, Isaac,
Isaac, usted. Sí, doctor, yo considero que debe ser el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien. Vean, los dos tienen razón, porque eventualmente lo que se va a afectar es diversidad biológica cuando intervienes el río. Y lo que se está afectando también con esta hidrovía son 14 pueblos indígenas. ¿Cómo el cultura no vamos a tomar en cuenta, no? Y eventualmente el SENACE aprueba el estudio, pero, oiga, el MTC es el que está interesado en este proyecto. Lo que diga él debe ser importante, ¿no? No voy a ser tan loco de decir, no, lo que el MTC diga me tienes en cuidado. No, pues es el experto, es el experto. Pero uno que no han dicho y que también debería estar junto a esos dos, 4 que ya han mencionado, es definitivamente, así como eso, el zorrito Run Run nos ha convocado la atención a los animales, pero que nos olvidamos, sería el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, ¿no? Si vamos a dragar el río, vamos a intervenir el río, el primer animal que se afecta no es el pez. Entonces, esta autoridad debería opinar en la medida de que ese pez es la principal proteína de la cual se alimentan los 14 pueblos indígenas. Entonces, agregaría a los ya 4 mencionados al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera. Pero como ven, esta discusión que hemos hecho en gabinete como equipo multidisciplinario acá, es una discusión que debe existir, ¿no? Entre nosotros debíamos poner de acuerdo quiénes deberían, independientemente de la ley, hacerlo. Y qué hacer valer esta opinión, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué justicia estoy aplicando aquí, no? ¿Qué justicia? Definitivamente la justicia como reflejo de la ley y lo normativo no es porque estoy escapando. Probablemente sea una justicia más vinculada a algo que no está acá y que es la justicia ambiental. En filosofía aún no se ha incorporado este concepto como parte pero no encaja en ninguno, ¿no? Cuando defiendo al pez, ¿dónde está? No lo veo, porque normalmente hablamos de humanos acá. Entonces tendríamos que hablar de una justicia como reconocimiento del bien jurídico ambiental, ¿no? Y de otras formas de vida, ¿no? Que no está, ¿no? Estamos fuera del marco de lo que filosóficamente entendemos como justicia, ¿no? ¿Y qué aplicaría? Bueno, aquí en todo caso encajaría la justicia como solidaridad o equidad con otras especies y con otros también, pueblos indígenas, ¿no? Que sería la justicia como reconocimiento cultural, ¿no? Entonces habría una hibridación de justicia. Concluyendo, mi canon de justicia tiene que calibrarse en función del problema y siempre pensar en estas variables. No solo en justicia como dar a cada cual lo que es suyo, porque eso depende de qué cuna naciste, ¿no? Si nací en un cerro y usted nació en Miraflores, ¿qué me va a tocar a mí? ¿No? Y si yo no me eduqué y a usted lo educaron muy bien, ¿qué me va a tocar a mí? ¿No? Entonces, si yo soy un discapacitado y no puedo ver, no puedo caminar, eso de cada cual, ¿de qué me sirve? No estamos en igualdad de condiciones, ¿no? Esa regla sirve cuando estamos en igualdad, en paridad, pero no en desigualdad. Y aquí me gusta siempre traerles ejemplos, por eso nos demoramos tanto, porque la idea es darles casos reales, no ficticios. ¿Hubo opinión de Lana? Claro que sí. Acá está la opinión de Lana. ¿Hubo opinión de DICAPI? Claro que sí. ¿Hubo opinión de la Autoridad Nacional Portuaria? Claro que sí. ¿Hubo opinión del CERFOR? Claro que sí. ¿Hubo opinión de los Infor? También. ¿Hubo opinión del MINCETUR? ¿Hubo opinión de Sanipes? Y aquí yo me detengo. Yo diciéndole Sanipes es el organismo crucial, ¿no? Pero cuando tú lees la conclusión de Sanipes te das cuenta que hay un problema, ¿no? El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipes, no tiene alcance para dar opinión técnica en temas de infraestructura. Oiga, la infraestructura que están construyendo va a afectar a los peces y esa sí es tu competencia. O sea, si yo voy a poner un pozo de petróleo en medio digamos, del mar, y Marpe va a decir, no, yo no veo pozos de petróleo en el mar,
No, es que estamos hablando de que se puede afectar, pues, el mar con esa actividad, ¿no? Se supone. Entonces, esta forma de actuar, que es desde un ángulo de justicia normativa, como reflejo de la ley, hace daño. Por eso es que me he dedicado hoy día a reflexionar con ustedes lo importante que es irse más allá de lo literal, porque Sanipés claudica, y claudica en el único proyecto de infraestructura que impacta de una manera significativa a los recursos hidrobiológicos que están allí y que podría hacer que se contaminen con los metales pesados que están en el fondo, con las sustancias tóxicas y luego se las coman los indígenas y se enfermen. Entonces allí no voy a faltar la verdad, ahí dice, ¿no? Se recomienda remitir dicho instrumento de gestión ambiental a los organismos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. O sea, encima de todo esto no es mío, lo patea. Lo patea. Yo la verdad siento una grave indignación, mi estimada Leonor, porque este funcionario público eh, ha sido, ha sido criado, se ha formado en una facultad de Derecho o en una universidad que hace mucho daño al bienestar de la sociedad y al desarrollo de actividades de infraestructura, ¿no? Cuanto mejor le exijas una actividad de infraestructura, es más sostenible, ¿no? Entonces, yo no sé, de repente alguno quiere defenderla y dice, doctor, yo sí estoy de acuerdo, tiene razón, no respeto su opinión, pero una cosa distinta pasó con la opinión del MINCU. La opinión del MINCU fue realmente muy rica. ¿Por qué? Porque el sector MINCU, Ministerio de Cultura, tiene varias direcciones. Y uno diría, entonces el Ministerio de Cultura consolidó todas sus opiniones de la dirección de consulta, dirección de pueblos indígenas, dirección de interculturalidad. No, cada dirección envió su opinión. Y esto es algo que debemos replicar. Que yo diga opinión del sector salud no quiere eso solamente que opine Digesa. Podría opinar otra que se sienta competente, porque el pendiente que entra por meses partes del sector se le deriva a varios que se sienten que son competentes. Pueden opinar lo que tengan que opinar. Y en MINCU pasó eso. Varias direcciones, si no más no recuerdo la de interculturalidad, la de pueblos indígenas, opinaron. Y alimentaron y nutrieron el estudio de impacto ambiental mejorándolo, ¿no? Eso me parece muy, muy, muy bueno. El MTC, como ustedes lo ven, también, uno diría, está a favor del proyecto. No debe decir nada. No, hizo observaciones. Oiga, ¿cómo vas a hacer el proyecto sin un estudio técnico de ingeniería? Pues no se supone que está interesado en el tema de hidrovía. No, es que está interesado, pero que se haga bien, pues no se haga como sea. Muy bien, MTC. Lo hizo espectacular. Cumplió su rol. Por eso que acertó su compañero y compañera cuando dijeron MTC, ¿no? Opinión del gobierno regional, miren, está en el lugar, está en in situ, ¿no? La verdad fue bastante corta, ¿no? Su opinión prácticamente repitió lo que decía y no quedó claro qué aportó, ¿no? Sin embargo, ahí está, ¿no? Los gobiernos regionales les falta fortalecer su aparato técnico. El CERNAV, miren, el CERNAV, como ya ha visto, tiene una fortaleza. Hasta te pone tu mapa, ¿no? Tu mapa, ¿dónde está? Mira, acá está, acá vas a dragar, me vas a afectar, mira, este mal paso pasa por aquí, mira, acá está Pacaya Samiria. Si ustedes ven Pacaya Samiria, el proyecto no está dentro de Pacaya, está al borde de Pacaya Samiria, ¿no? Tal como se puede apreciar en las imágenes 1, 2, en el sector perteneciente a la Reserva Nacional de Pacaya Samiria, no se ha considerado la existencia de conectividad física, dinámica de ríos, transporte y calidad de sedimentos, dirección de corrientes y conectividad biológica, especies en peligro de extinción, bufeo colorado y lobo río, existentes entre zonas del dragado, malos pasos Bolívar y salida del Puinabú, la reserva de la reserva, ¿no? La alta diversidad biológica del área protegida, la sensibilidad de los ecosistemas presentes. Esto me alimenta, me enriquece el estudio. Bien, CERNAV. Lo hizo bien. Para esto sirven las opiniones, ¿no? Y esto que es un resumen, ¿no? Ahora, si ustedes ven las opiniones que he puesto y las confrontan con las que aparecen en la lista, hay algunos que no han opinado. Hay algunos que no están.
no voy a decir por respeto a las instituciones que están ahí, ya también ustedes tienen que sacar su cuenta quienes no están, pero que debieron opinar, al menos por cortesía, ¿no? Se les envía la comunicación para que opinen y como no es vinculante, ojo, no es vinculante, yo podría continuar sin opinión. ¿Y qué pasaría, mi estimada Isaac y mi estimada Rosemary y mi estimada Alexandra, Leonor, Galia, si no hubiera opinado cultura? Igual hubiera sacado adelante la certificación ambiental. Si no hubiera opinado MTC, igual hubiera sacado adelante. ¿Creen que sería razonable sacarlo adelante porque la norma dice que no es vinculante? ¿Qué piensa? Por favor, nombre 2 personas de la clase, mi estimada Leonor. Sí, profesor. Airín Milagros Hostos y Mariele Angie. A ver, adelante, Ailé y Marilé. Empieza Ailé. ¿Airín, doctor, o Marielle comienza? Quien está hablando ahorita, no la veo. Marielle, doctor. Adelante. Bueno, yo creería que no debería salir no debería aprobarse en tanto y en cuanto algunas instituciones de las que están en la lista de los no vinculantes no hayan omitido alguna opinión, y es que yo lo creería sí necesario y pertinente, pero también está, y esa es toda la pregunta que me he estado haciendo desde hace rato, ¿en qué medida estas opiniones no vinculantes repercuten en el caso en sí mismo, ¿no? Si es por estas opiniones no vinculantes que no se va a llevar adelante el proyecto en sí y solo se toma en cuenta a las vinculantes, creo que por ahí también va la cuestión. Si no son vinculantes, ¿en qué medida va a repercutir eso en el proyecto, ¿no? Es una buena interrogante, porque permite decir que depende mucho de la manija, de cómo conduzca el SENACE, por ejemplo, en este caso este estudio lo tenía SENACE, o el Ministerio de Energía y Minas, o el gobierno regional de turno, cómo lo maneje, porque si él considera que estas observaciones son gravitantes para la certificación ambiental y tiene que levantarlas sí o sí, las tendrá que levantar. Pero si él considera que, bueno, para mí con lo que dijiste, y en realidad formalmente no levantó, porque yo podría hacer un documento donde formalmente, Marielé, esté levantando las acciones, pero en el fondo no las estoy levantando. Me estoy dando un vueltón y al final no levanto nada. Y si la autoridad se hace la vista gorda y lo pasa, bueno, está dentro de su atribución porque no es vinculante. Pero una autoridad con justicia social, vamos a aplicar, con justicia ambiental, en certificación ambiental, pues no debería dejar que eso pase. Yo hago mío lo que dice MTC, hago mío lo que dice Ministerio de Cultura, y si tú no levantas esto, no va a pasar tu certificación. No, que no es vinculante, es que no estoy diciendo que sea vinculante, estoy diciendo que yo las he hecho mías, y yo como evaluador, a mí me tienes que hacer caso sí o sí, porque si no, no te troco la certificación ambiental. Pisas tu pelota y no te mueves. Eso es lo que hace falta, en tener una autoridad fuerte. Pero ¿tenemos una autoridad fuerte? Esa es la pregunta. ¿Tenemos un equipo técnico multidisciplinario que se juega por una certificación ambiental con justicia social, con justicia ambiental? ¿No? ¿Tenemos ese tipo de profesionales? ¿No? Otra vez digo, ¿cuántos son en el aula? 13. ¿Cuántos realmente llegaron al puesto del SENACE, al puesto del ministerio, al puesto del gobierno, con formación jurídica especializada y con algo de componentes de análisis crítico del derecho, ¿no? Alguien ha preguntado o ha puesto un comentario. ¿Puedes leerlo, por favor, Leonor? Ya, profesor, yo solo quería decir que el problema también es que muchos operadores o los abogados que están detrás de esto siempre se limitan a lo que dice la ley, ¿no? Si la ley dice no son vinculantes, entonces no tengo por qué exigirlo, o no son vinculantes, entonces no hay por qué emitir determinada opinión. Y eso creo que también es un problema bastante grande y no se condice con ningún tipo de justicia más que con la normativa que no abarca la totalidad del problema, ¿no?
Excelente intervención, Marielle, porque permite decir que lamentablemente la mayoría de formas de comprensión de justicia, y uno se siente bien haciéndola, incluso se siente orgulloso como funcionario público, es la justicia normativa, ¿no? Esta justicia como reflejo de la ley formal, pero no de lo material, ¿no? Entonces, eso nos está trayendo problemas, ¿no? Problemas en certificación ambiental y en otros componentes que hemos estado revisando, ¿no? Entrega de concesiones, por ejemplo. Entonces, sí creo que eso es parte del problema, porque esa es la forma más fácil de descargar responsabilidad y no complicarte, y porque la otra implica un compromiso social, un compromiso con tu profesión, y que tu pendiente, en este caso certificación ambiental, se demore más en salir de tu bandeja, en salir de tu responsabilidad. Y tú quieres ser más productivo. Si productivo lo llamas a sacar más certificaciones ambientales o emitir más informes, pues que yo me vuelva muy crítico, puede que no lo logre, ¿no? No estamos diciendo que nos convirtamos en un escollo, en una burocracia que no deja avanzar, no. Digamos que demore lo que tenga que demorar sin demasiado exceso y con lo justo, ¿no? Eso es el punto, ¿no? Como corresponde, ¿no? Volvamos al curso del derecho ambiental. O sea, el curso se puede llevar un mes y aprobarte, sí, claro, pero es mejor llevarlo como en las 30 sesiones, ¿no? Porque es mucho más consistente, ¿no? Depende, ¿no? Depende de qué quieras, ¿no? ¿Quieres solamente ponerla que exista en tu CV o quieres realmente aprenderlo, ¿no? Y hay un comentario también ahí que se está haciendo, mi estimada Leonor, que podrías leer, 107 y 24. Sí, profesor, ahorita lo veo. Mientras lo va viendo su compañera, Leonor, delegada. Profesor, no hay comentarios. Ya. Levantó la mano, entonces salí. Sí, pero creo que ya habló también. De acuerdo. Entonces, hay que advertir que no hemos hablado hasta el momento del caso de reasentamiento, desplazamiento o reubicación de población, que se puede producir. Y en esos casos, el artículo 38 del Decreto Supremo 019-2009 MINAN, que nunca se ha aplicado rigurosamente, de una manera adecuada, dice que tiene que ser un estudio de impacto ambiental detallado sí o sí. Y este estudio de impacto ambiental detallado, obviamente, tendría que pasar por consulta previa, porque en el caso que reubique a una población indígena, estoy afectándolo. O sea, ¿qué mayor afectación a un pueblo indígena que retirarlo de su lugar ancestral? Si eso tú me dices que no es consultable, entonces ya pues cerramos la cátedra y decimos ya mejor, ¿qué vamos a consultar? Si el lugar donde han vivido 100 años, 300 años o 500 años, no lo consideras como una afectación retirarlos de ese lugar, porque hay petróleo, porque hay mineral, porque hay gas, porque hay oro, lo que tú quieras. Entonces, esa reubicación, por ejemplo, por razones de intereses económicos, ¿de qué justicia estoy hablando y por qué todos se sienten tan cómodos? Porque aplica una justicia utilitarista, esta justicia que veíamos acá, ¿no? Definida como lo útil, como maximizador de la felicidad o bienestar para la mayor cantidad de personas. ¿Para quiénes no va a ser felicidad? Para los reubicados, pues, ellos se van a ir. Pero ¿para quiénes va a ser felicidad? Para nosotros que tenemos gas, para nosotros que tenemos petróleo. Entonces, en realidad, cuando hablo de reubicación y la forma como prácticamente los desalojo de su lugar ancestral, hablo de una justicia utilitaria, una justicia donde la mayoría predomina sobre la minoría, y es un típico caso donde hay que poner, de construir el derecho como lo conocemos y decir, ¿esto es justo? ¿Realmente es justo para todos o para nosotros nomás? Aunque yo lo haga estudio de impacto ambiental detallado, no lo hace menos doloroso. Aunque yo le dé indemnizaciones y compensaciones, no justifica retirarlo de un lugar que es su derecho, que es su lugar ancestral o derecho a residencia, ¿no? Entonces, por eso es que en el convenio 69 de la OIT y en la normatividad que vamos a estudiar para población que no es indígena, se pide consentimiento libre e informado. Porque si yo no pido consentimiento libre e informado, mi estimada Marielle, entonces sería una justicia utilitarista que es contraria al bien común que persigue la democracia, que es no afectar a tus minorías. Por eso yo requiero consentimiento. En el momento que yo dejo de tomar el consentimiento, eso no es una democracia. Eso es cualquier cosa. Porque la democracia es el consenso, la búsqueda de acuerdos, no la imposición de la voluntad
del 99.9 personas versus un 1% de población. Entonces, ahí hay que poner en cuestión que lo que no dicen muchos es que la regulación que se aplica para estos casos es el Decreto Supremo 004/2005 Mindes. Doctor, ¿eso qué es? Bueno, es una regulación que se creó para los desplazados internos por el conflicto armado que hubo en el Perú en los 80. Debido a que masacraban a mi población los grupos terroristas o de repente por error las Fuerzas Armadas, pues yo huía de mi lugar de origen y me desplazaba a otro lugar. Los desplazados internos son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de su hogar, de su lugar de residencia habitual o en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violencia de derechos humanos y no han cruzado una frontera estatal e internacional reconocida. Tienen que agregar a este concepto, y vamos a verlo más adelante, que este efecto de desplazamiento también se puede producir por un proyecto de inversión o de desarrollo. Si yo voy a inundar una zona para poner una represa, ¿no voy a ser desplazado? Claro que sí. Clase de desplazamiento, desplazado forzado por violencia de conflicto interno o internacional, no es nuestro caso. Desplazado o evacuado ocasionada por acción violenta por agentes imprevistos. En este caso el desplazamiento sería organizado y conducido. Y en este último caso podríamos estar hablando de repente de un proyecto. Estamos aplicando la normatividad que existe básicamente para situaciones donde hay necesidad de reubicarse, ¿no? No es que tengamos una específicamente dada, ¿no? Pero el caso de los desplazados por violencia política es uno que sirve de referente, ¿no? Vamos a leer esta frase, pues se nos está yendo la hora, pero sí me gustaría que revisen en algún momento el libro El odio y el perdón en el Perú de siglos XVI al XXI, de editora Claudia Rosas, para que entiendan el tema de desplazamiento, no tiene tiempo. Pero, antes de irnos, vamos a brevemente, porque el análisis lo dejamos para la próxima clase, que el artículo 7 de la ley 28.223, la que estamos haciendo el análisis, habla de desplazamiento arbitrario. Dice, todo ser humano tiene derecho a la protección contra el desplazamiento arbitrario que le alejen de su hogar o de su lugar de residencia virtual. La prohibición de desplazamientos arbitrarios incluye desplazamientos basados en políticas cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteración de la composición étnica, religiosa, racial, social o política apartheid y o limpieza étnica de la población afectada. En situaciones de conflicto armado, a menos que así lo requiera la seguridad de la población civil afectada o razones militares imperativas. Y, subrayo, por favor, atención, atentos, 7.2c, en casos de proyecto de desarrollo en gran escala que no estén justificados por interés público superior o primordial, ¿no? Entonces, usándolo como analogía, estamos diciendo que se prohíben estos tipos de desplazamientos cuando no existe una razón justificada, por ejemplo, un proyecto de desarrollo que hable de interés superior o primordial, ¿no? Esta es una justicia utilitarista, básicamente. Sin embargo, contrario sensum, en los casos que sí se permite la reubicación, ¿qué voy a hacer? O sea, no puedo desplazarte porque me da la gana, ¿no? Porque quiero discriminarte, porque quiero imponer mi voluntad sin una justificación que vaya en acorde con el interés nacional, ¿no? Aunque yo tengo mi reparo sobre interés general, que significa, pero vamos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya es un desplazamiento que va a ser ordenado y es justificado? ¿Qué reglas de juego aplico? Y aquí tendríamos que pasar al siguiente nivel, que es el que sigue, que vamos a ver, que es este, ¿no? Artículo 8 de la ley 28.223. Antes de decidir el desplazamiento de personas, las autoridades competentes se aseguran que se han estudiado todas las alternativas viables para evitarlo. O sea, cuando me encuentro, contrario sensum a lo que estamos diciendo acá, o sea, está prohibido el desplazamiento arbitrario en casos
de proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados por un interés público superior o primordial. Vamos a decir la otra cara de moneda. No, está justificado. Y si está justificado, aplico el artículo 8. El artículo 8 es este, ¿no? Y antes de decidir el desplazamiento de las autoridades, de las personas que están ahí, tengo que haber visto todas las alternativas para no reubicarlos, ¿no? En caso de definitivamente de reubicarlos, tengo, de acuerdo al artículo 8, literal C, que recabar el consentimiento libre e informado de los futuros desplazados. Y entonces aquí me quiero quedar siendo 7:33 y con la tarjeta roja de la doctora Garrido, decirles, la reubicación por razones de proyectos de desarrollo requieren consentimiento. Pregunta, cuando es un proyecto de inversión minero, hidrocarburífero, eléctrico, etcétera, ¿por qué también no debería requerir consentimiento? 2 personas, doctora Leonor, para que respondan y cerramos la clase. Este es razonamiento jurídico, doctores. No es leer la norma literal. Sí, profesor, ahorita llamo un ratito. Paolo Alvarado Vela y Pedro Tomás. A ver, Paolo, premisa 1. Si voy a implementar un proyecto de desarrollo debidamente justificado y esto implica una reubicación, requiero consentimiento de los futuros desplazados. ¿Por qué no debería pedirse el mismo requisito cuando es un proyecto minero, eléctrico, hidrocarburífero u otro similar? ¿Me puedes explicar? Paolo, a la 1, Paolo a las 2, Paolo a las 3. No estaba presente. Pedro, resuelve el dilema y haz que nos vayamos a cenar contentos. Profesor, en mi opinión, en realidad sí se debería darle de manera previa en todos los casos, incluso para este de inversión minera, ¿no? Como me dice. ¿Por qué? Porque es algo que les va a afectar, obviamente, y se debería tener en cuenta sus ideas que tienen o no, así sea una inversión que puede traer trabajo, ¿no? Pero afecta en otros ámbitos. Muy bien, doctor. Vamos a hacer como empezamos. Por eso es importante saber un poco más de filosofía, mis estimados doctores, porque los abogados tenemos que argumentar. Y yéndome con que inicié la exposición, porque la justicia es una lucha contra la desigualdad. Si yo trato de una manera más justa, equitativa, a aquellos desplazados por proyectos de desarrollo, no podría dejar de tratar de esa misma manera a aquellos que se reubican por proyectos mineros, hidrocarburíferos, eléctricas o etc., porque eso sería discriminatorio. Estamos en supuestos similares en el que el supuesto de hecho es va a perder su derecho, va a afectarse su derecho de residencia y va a ser desplazado. Por esa razón, concluyendo, pido a ustedes que razonen las normas a base de filosofía del derecho y a base de los valores que impregnan el derecho. No olviden eso. Y no solamente nos quedemos con la justicia normativa, como dijo Rosemary. Con eso hemos cerrado la clase de hoy. Vamos lento, lo sé, pero creo que lento y seguro. Hasta la próxima clase. No falten, ya saben cuál es la regla. Anotando, mi estimada Leonor, para los que van a dar examen final el fin de año. Cuídense mucho. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, profesor. Cuídese.